Muchas gracias por seguirnos, suscribirte y compartir cada episodio sin perderte ni uno solo. Por favor, quédate con nosotros para que juntos podamos seguir armando carisma, expandir nuestra conciencia y seguir construyendo la mejor versión de vos mismo. Hasta ahora, Ponete Vivo ha sido un viaje real y crudo. Hemos visto cómo puntualmente el alcohol puede destruir tu salud, tu identidad y tu entorno. Hemos hablado con expertos, médicos, sobrevivientes y amigos, todo para entender una sola cosa: cómo esta sustancia puede llegar a ser tan tóxica y destructiva y sin embargo legal y de fácil acceso. Hoy te invito a escuchar, reflexionar y dejar de buscar excusas. Gracias por estar presente y bienvenido al resumen de esta temporada. Hey, gracias por escuchar Ponete Vivo, el podcast donde vamos a hablar de todo sobre adicciones en anécdotas divertidas, estudios y datos, pero sobre todo cómo superarlas y retomar el control de tu vida. Este es tu anfitrión, Armando Carisma. Así pues, en este episodio vamos a hacer un breve resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora en las historias personales que les he compartido, así como en las entrevistas con los amigos y profesionales que nos han acompañado hasta este momento. Así que sin más preámbulo, pues vamos a iniciar revisando la primera historia personal que les compartí. El famoso blackout nos empezó a dar, ¿no? Y que borramos cassette de todo lo que pasó después de salir del sauna. Y solo tengo como unos flashazos, mi amigo también, que como que nos metimos en vestidores separados, pero como que alguien entró al vestidor y como que nos estaba manoseando una cosa así, ¿no? Bien raro. Pero aparentemente como que nos logramos finalmente sacudir a esa persona malvibrosa y acosadora y nos dispusimos de regreso a la ciudad. Esta les va a encantar también. Siempre en la bella pero desmadrosa ciudad de la antigua Guatemala, pues fuimos con unos amigos a echar relajo y a echarnos unas chelas. Y pues yo, como siempre, me había engañado a mí mismo y dije, no, pues esta vez me voy a tomar 2 cervezas como todo un señor elegante y ahí la vamos a dejar, ¿no? Cuando ya tenía 2 encima, dije, pues bueno, no se siente tan mal, como que sí sigo en control de esto, ¿no? Y pues me tomé 3 y me tomé 4 y me tomé 5 y pues obviamente perdimos el control en algún punto, ¿no? Y pues en algún momento me tocó ir al baño, pues porque ya con tanta chela, ¿no? Y pues le dije a mis cuates, ahorita vengo y solo guárdenme aquí el asiento, ¿no? Y en un ratito los veo otra vez. Y bueno, se quedaron ahí platicando un rato y otro rato y otro rato. Y luego dijeron, bueno, pues este loco, ¿dónde está, no? ¿Por qué no viene? Y se comenzaron a hacer la pregunta y a ver por todas partes dónde estaba yo, ¿no? Y en eso uno de ellos se da cuenta que hay una gran cola en el baño de mujeres y de alguna manera la intuición no le falló y dijo, no hombre, ese loco está en el baño de mujeres, te lo aseguro, algo le pasó. Hay que ir a ver ahorita, solo para descartar, porque ya hace mucho tiempo que no regresa. Y en el baño de hombres pues, ni hay gente, está vacío, están entrando y saliendo, ¿no? Estoy seguro que ese pendejo se equivocó de baño y tal vez se vomitó o se cagó, yo qué sé. Hay que ir a verlo. Pues entonces van mis 2 compadres a ver qué pasó conmigo, ¿no? Y yo estaba dormidísimo en el baño de chicas y pues mis compas me fueron a sacar. Afortunadamente, según cuenta, tenía los calzones arriba y el pantalón arriba, todo estaba bien. Simplemente como que me dio sueño y me quedé ahí dormidito, ¿no? Y pues que se arma tremendo relajo con las personas del bar y nos terminan echando a todos. Ya salió Ponete Vivo, el podcast que los conquistadores y su industria maligna no quieren que escuches. Despertar. ¡Ponete Vivo! Muy personalmente me fue difícil de dejar de beber, ¿no? Y me fue difícil entender bien por qué no podía librarme del círculo vicioso de estar borracho constantemente, pero fue porque no tenía nada más a qué aferrarme. Era una gran parte de mi identidad. Pero eso es lo lindo de ser humano, ¿no? Que tenemos esta gran capacidad de imaginar lo que querramos. Así que tenés la capacidad de imaginar que sos la persona que querés ser hoy mismo. No sos el payaso de las fiestas. Podés ser esa persona fuerte y poderosa que mirás saliendo del gimnasio sudadísima pero contenta y en control de su cuerpo. Simplemente tenés que comenzar a ser esa persona ahora mismo. Y la próxima vez que el bichito del alcohol te comience a hacer cosquillas en el cerebro, no se diga más. En chinga para el gimnasio. En mi historia personal, yo nunca me di suficiente tiempo sin alcohol como para desintoxicarme completamente y tener mayor claridad en mi relación con esta sustancia.
Yo, llegando casi a los 30, tuve una crisis personal bastante existencial porque me había dado cuenta que el alcohol me había robado poco a poco mi valor y dignidad individual y me había convertido en el payaso de la fiesta. Perdí el respeto de mi familia, perdí el respeto de mis amigos y el respeto de mí mismo. Hasta que un amigo se acercó a mí y me dijo: sos un hombre inteligentísimo y carismático, el alcohol no te representa. Y si no te lo ha dicho ese gran amigo, voy a ser tu gran amigo en este momento y te digo que sos una mujer inteligentísima y carismática, el alcohol no te representa. Sos un hombre inteligentísimo y carismático y el alcohol no te representa. Y quiero ir ya cerrando todo esto con una analogía de una película bellísima que creo que está en Netflix. Es de Jonah Hill, bueno, dirigida y producida, y de hecho también sale Jonah Hill en la película, con su psiquiatra, que nos presenta de manera bellísima un método terapéutico visual que te va a ayudar a poner tu vida en orden. La película documental, que esa es la idea más o menos, se llama Stutz o Stutz, S-T-U-T-Z. Y la analogía de la peli es más o menos esta. Si tu casa está en llamas, ¿qué haces? ¿Te quedas a averiguar qué causó el incendio o salís corriendo? Y el doctor Stutz hace esta analogía con nuestra vida, ¿no? Si tu vida está en llamas, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar de primero a entender las causas de por qué está todo en caos o simplemente vas a detenerlo todo y salir corriendo? Salir corriendo en el sentido de dejar de hacer esos malos hábitos que te consumen, ¿no? Deja de hacerlos, simplemente deja de hacerlos hoy mismo y refúgiate en el gimnasio. Si no tienes ninguna otra pasión o interés por el mundo, refúgiate hoy mismo en el gimnasio. Hidrátate bien, come bien y en chinga al gimnasio. 1 mes. Y poco a poco vas a ir viendo con claridad las causas del incendio. Pero no te quedes en tu casa si está en llamas. No esperes a que el fuego te consuma. Busca ayuda. Aférrate a las personas que te aman. Tal vez tu abuelita ha estado queriendo que llegues a verla desde hace mucho tiempo. Anda a ver a tu abuelita un par de semanas. Dedícale tiempo a tu abuelita. Dedícale tiempo a ese amigo, a esa amiga que no toma y que siempre te dice: mira, vamos a tener una reunión este fin de semana de juegos de mesa o yo qué sé. Dale chance, 1 mes. Poco a poco las causas del incendio van a llegar a ti. Poco a poco tu cerebro te va a permitir ver con claridad las causas de por qué volviste el alcohol parte de tu identidad. Ay, el alcohol. Les diré que si bien esto fue pues una recopilación, por así llamarle, de algunas historias y anécdotas personales que bien podrían parecer graciosas, el punto en realidad era hacerte saber que de todas las sustancias con las que experimenté, de lo cual vamos a ir hablando poco a poco, el alcohol es la sustancia que me parece más peligrosa de todas. No solamente es la única sustancia con la que, por así decirlo, borras cassette, puedes olvidar toda una parte de un evento durante varias horas dependiendo de pues qué tanto hayas consumido alcohol. También es una sustancia que tiende a sacar lo peor de vos, tu peor cara, tu personalidad más agresiva, más inestable. Y por esta razón es que personalmente me parece muy importante seguir adelante en este viaje de exploración de esta sustancia. Cómo funciona dentro de nuestro metabolismo, en nuestro cerebro, en nuestras relaciones interpersonales. Pero más que nada, aferrémonos al hecho de que nuestra personalidad y todas esas cosas a las que tanto nos apegamos en nuestra mente son mutables. Y si no entendés todavía las razones por las cuales resultaste volviendo de esta sustancia algo tan cotidiano dentro de tu vida, ojo a esta analogía que compartíamos al final de esta historia. No es necesario que comprendas las causas de una situación que está destruyendo tu vida. Y más que nada si esta situación tiene que ver estrictamente con hábitos y conducta. Los invito de nuevo a que vean esta peliculaza en Netflix, Stutz o Stutz, como querrás pronunciarlo. Y de nuevo, si tu casa está en llamas, no te quedes en ella esperando a que las llamas te consuman y te quemen por completo. Es momento de dejar esos malos hábitos, poner en práctica un estilo de vida que sabes que realmente va a llenarte, aun si es un poco difícil al inicio, pero el objetivo precisamente de compartirte toda esta información que ya tenés hasta ahora y que se viene todavía, es poner a tu disposición herramientas
para que logres establecer este nuevo estilo de vida al que estás aspirando. Así que a continuación vamos a escuchar lo mejor de la entrevista con la profesora, culturista profesional y promotora del deporte Luisa Juárez. De hecho, el culturismo pues lo llevé a cabo, como decía, porque había caído en una depresión por el fallecimiento de mi pareja. Entonces, pues yo caí en el alcoholismo. No supe llevar mi etapa de duelo de una forma, pues se podría decir normal o tradicional, ¿verdad? Como era el de llorar o pensar en mi expareja de forma sentimental o emocional. Yo utilizaba pues el alcohol para poder sentirme bien, poderme sentir libre. De hecho, era el único momento en el que yo me sentía libre y no señalada de poder llorar y demostrar que extrañaba a esa persona, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente, pues me di cuenta que no era sano, no era saludable, porque debido al alcohol, pues andaba en parrandas, andaba con un entorno social que no era muy sano, ¿verdad? Porque no veíamos un objetivo, no teníamos una meta como para a futuro de vernos como unos profesionales exitosos, ¿verdad? Sino que era momentáneo, ¿verdad? Entonces sí tuve que quitar ese hábito que no era nada saludable para mi vida, no solo para la mía, sino para mi hijo, porque tenía un niño de 5 años y medio, ¿verdad? Entonces no era nada saludable ni para él, ni para mi mamá, que era el entorno por el cual yo me rodeaba, ¿verdad? Toda actividad física siempre te va a ayudar, porque por lo mismo de estas sustancias químicas, ¿verdad? Que a nivel de sistema nervioso se llegan a liberar, pues nos hacen tener esa sensación de bienestar, de alegría, nos hacen sentir también un mejor descanso, y por lo mismo pues nosotros vamos a rendir más, vamos a estar más alertas pero positivos, ¿verdad? Entonces definitivamente toda actividad física nos va a dar esa sensación y esa seguridad, como decía, ¿verdad? También el autoestima que se llega a generar por practicar la actividad física como tal. Ya estar en una disciplina deportiva, pues definitivamente, porque vamos rompiendo nosotros o alcanzando metas o objetivos que muchas veces no creíamos que éramos capaces de poder hacer, ¿verdad? Como por ejemplo, si yo me propongo correr una carrera de 5 kilómetros, por ejemplo, o la 10K nocturna de la ciudad capital. Uh-huh. Y yo vengo y me lo propongo y voy a practicar y voy a practicar y voy a ser paciente y pues me voy a mantener en esa línea y logré esos 10 kilómetros. Entonces ahora me voy a tirar a la 21K. Ya viene la 21K de las Rosas, entonces me voy a preparar para eso. Fue una transformación total, porque la cintura, o sea, la parte media se veía en una mejor condición, hablemoslo con un vocabulario más comprensible. La cintura era más pequeña, el abdomen se vio mucho más marcado, todo el trabajo que habíamos hecho en la espalda, pues fue realmente sorprendente, ¿verdad? Los hombros, había la vascularización que nosotros presentábamos, era mucho más visible, solo con respirar y pues ya se me marcaban las venas. Incluso tenía venas que yo nunca me había visto en competencias anteriores, ¿verdad? En el bíceps, incluso en la espalda. El famoso arbolito de Navidad estaba más que marcado, era súper visible, ¿verdad? En la espalda baja era súper visible, los trapecios y el rostro no se veía demacrado. Yo no me sentía demacrada, yo me sentía fulminante. Entonces sí, fue un proceso realmente que me gustó mucho, que me motivó. Yo decía, no, pues de aquí soy y aquí voy a seguir, ¿verdad? Ya después de llevar este proceso, pues esta competencia se llevó a cabo en Colombia, Bogotá. Se celebró del 18 al 20 de noviembre del 2024. Fue un proceso
realmente gratificante y me llenó de mucho conocimiento. Porque yo aquí creía que iba bien. Cuando yo ya llegué a Bogotá y el primer día que me recibe mi coach, porque ella es de Colombia, entonces ella me recibió junto a otras atletas que son parte del team que ella maneja, yo me quedé sorprendida. Yo me sentía chiquita, yo aquí me sentía grande, me sentía un monstruo, pero cuando yo llegué y las vi a ellas, yo me sentía la más chiquita del mundo. No solo en estatura, sino que muscularmente hablando yo me sentía pequeña. Llegué más allá de lo que yo había trazado para mí. Entonces yo me sentía más que orgullosa y no sabía. En las fotografías se puede ver mi cara de susto, de angustia, porque no sabía si celebrar o sentirme triste, no sabía si llorar o reír, ¿verdad? Solo recuerdo que mi coach gritaba y me decía, lo logramos, y yo solo levantaba las manos porque no sabía ni qué hacer. Yo llevaba mi bandera de Guatemala y de los nervios y la emoción fue lo que menos saqué. Me acordé hasta al día siguiente cuando estaba armando maletas para venirme, pero fue algo increíble realmente. Cuando ya bajé de tarima hasta el día siguiente, yo pude ver y visualizar hasta dónde había llegado. Y pues lo disfrutamos. Realmente fue un proceso, como les digo, duro, pero fue el mejor proceso de mi vida porque me hizo dar cuenta que yo puedo llegar más allá de lo que yo pienso. Wow, pues qué increíble entrevista realmente. No estoy seguro si lo notaron, pero estaba tan conmovido por la misión social y la sencillez de la coach Juárez que me tenía los ojos llenos de lágrimas. Escuchar cómo fue su proceso de preparación para una competencia internacional de culturismo por sus propios medios y esfuerzos realmente cambió mi perspectiva de lo que significa la frase querer es poder. Y ya lo escucharon directamente desde esta tremenda atleta. El ejercicio te hace sentir mejor, sí o sí. Vamos a escuchar a continuación la entrevista con la primera amiga anónima, Elena. Cuando no sos necesariamente la persona que sufre de una adicción, pero que te toca convivir cerca de esta persona o incluso vivir con una persona que sufre de adicciones. Algo que yo siempre recuerdo con mucho desagrado era de que pero muchas ocasiones a mí me tocaba atender el teléfono a horas de la madrugada, 3 de la mañana, 2 de la mañana, y me llamaba de la Policía Nacional Civil. La señora fulana de tal, sí, decía a sus órdenes. Miren, ¿usted conoce al señor fulano de tal? Sí, le decía yo, el esposo. Fíjese que lo tenemos aquí detenido. Fíjese que lo detuvimos conduciendo en estado de ebriedad. Entonces le llamamos porque él dice que usted es su esposa y usted tiene que venir aquí a solventar la situación. Porque si usted no viene mañana a las 7 de la mañana, lo conducimos a la penitenciaría, ¿verdad? Y entonces ahorita está aquí detenido de manera temporal. Pero si usted no viene a solucionar aquí, pues mañana lo conducimos. Entonces a mí me tocaba, en ese entonces yo ni siquiera manejaba, ¿verdad? No conducía, yo todavía vehículo, me tocaba llamar a mi cuñado, a mi compadre, a un tío de él, para que fuéramos a donde lo tenían a él detenido. Yo siempre llevaba dinero en efectivo porque era lo que la policía quería, ¿va? Cuando yo llegaba, él ya estaba solo en la camiseta de abajo porque ya le habían robado la camisa, ya le habían robado el cinturón, el celular, ya le habían quitado hasta los tenis, lo encontraba en calcetines. Me tocaba llegar con dinero y repartirle dinero, 500 para usted, 500 para usted, 500 para usted. Bueno, ya se puede ir el señor. Eso lo viví tanto que cuando sonaba el teléfono en horas de la madrugada y él no estaba, a mí se me congelaba el estómago porque sabía que algo malo estaba pasando, ¿verdad? Que te he contado ha sido muy breve, ¿verdad? Yo viví miles de experiencias junto con mis hijos. Viví miles de experiencias y viví experiencias mucho más íntimas, ¿verdad? Mucho más profundas a lo largo de esos 25 años, ¿verdad? Fue una experiencia muy, muy, muy compleja, que no lo dudo, lo han vivido otras mujeres igual, menos y hasta más fuerte que yo, ¿verdad? Porque mi ex esposo por lo menos tenía la cosa de que era buen proveedor. Yo he visto casos donde el hombre ni siquiera es un buen proveedor.
donde realmente deja a sus hijos hasta sin los alimentos y se toma el dinero que es de la casa. En mi caso tuve la fortuna que él era un buen proveedor, ¿verdad? Pero sí he visto casos más fuertes que el mío, ¿verdad? Y lo que a mí realmente me ayudó fue que ya acercándome a esos 25 años de matrimonio, la última pelea fue fuerte, la recuerdo bien, y mis hijos tuvieron que intervenir porque ya mi ex esposo ya era mucho más violento, ya daba empujones, ya daba cachetadas, ya golpeaba, ¿verdad? Entonces me recuerdo que mis hijos intervinieron, me tuvieron que separarnos, porque también yo lanzaba golpe en mi defensa, ¿verdad? Pero ya eso era algo realmente enfermo. Recuerdo que mis hijos se metieron, tuvimos que salir de madrugada tipo 3 de la mañana con lo que teníamos puesto nada más. En ese momento yo tenía un carrito que quería mucho, un Nissan Pulsar viejito, pero un carrazo para mí. Pues nos fuimos con mis hijos a la casa de mi mamá. La llamé y le digo, mamá, ay, mija, ay, mija, otra vez tenés problemas, porque ya era común los problemas así fuertes. Sí, mamá, le digo, perdone, pero voy para su casa. Sí, mija, venite. Y llegamos con mis 2 hijos, ya mi hija, yo me acuerdo si ella ya tendría sus 18 años, más o menos, y mi hijo ya tendría sus 22 tal vez. Ya la situación era insostenible para ellos. Para mí estaba yo tan ciega, tan enferma, que para mí era normal, ya casi que lo que yo venía viviendo durante tantos años, pero mis hijos sí ya estaban muy cansados de esa situación. Yo creo que ya acostumbrada en cierta forma. Total, fuimos a parar a la casa de mi mamá en una pelea en la que él no se controlaba, porque hubieron muchas en que los vecinos tenían que venir a auxiliarme, porque él era de sacar hasta cuchillo en sus peleas tan agresivas. Total que fuimos a parar a la casa de mi mamá con mis hijos, y recuerdo yo que al otro día él llamó pidiendo perdón. Él se arrodillaba, lloraba, le besaba a uno los pies, pedía perdón. Entonces yo le digo a mis hijos, ya era alrededor del otro día, al mediodía casi, le digo a mis hijos, bueno, ya patojos, vámonos para la casa, man. Y recuerdo que mis 2 hijos estaban sentados en la mesa del comedor de mi mamá, y mi mamá en la mesa también. Y me recuerdo que mis hijos me dijeron, no, no vamos a regresar. Ya no vamos a regresar, si tú quieres regresa, es tu esposo, pero nosotros ya no regresamos. Recuerdo bien que mi hijo me dijo, mira, un día yo le voy a terminar de faltar totalmente el respeto a mi papá, le voy a terminar pegando a mi papá por estarte defendiendo a ti. Mi hija igual, o sea, los dos me defendían, más se tenían que meter en medio de nosotros por la pelea tan fuerte. Entonces recuerdo que mis hijos me dijeron, no, no vamos a regresar. Ya hablamos con mi abuela, nos va a apoyar, nos vamos a quedar a vivir con ella. Mi hijo ya estaba trabajando. Entonces él me dijo, yo voy a apoyar a mi hermana que termine de graduarse de maestra, pero a la casa no regresamos. Si tú quieres, regresa. Entonces ese momento yo no me había acomodado realmente cuenta. O sea, se me acabaron las excusas. Pues realmente yo le diría de que, en primer lugar, estoy muy orgullosa, muy satisfecha en la mujer que me he convertido. Y es tanta mi satisfacción, mi llenura, que yo le comento a mis hijos muchas veces, a mis amigas, que jamás me he sentido incluso tan bella en toda mi vida, porque ahora sé lo que valgo, sé que soy valiosa. Entonces, realmente eso me ha enseñado a sentirme bella, eh, como nunca me sentía a los 25 años, cuando era una jovencita. Ahora a mis 56 años me siento completamente hermosa, porque creo que estoy realmente satisfecha. Y le diría a esa mujer del pasado que ha hecho un buen trabajo, y que siga adelante. Uf, fue perturbador, pero profundo conocer la historia de esta amiga anónima y entender el peso y la importancia de replantearnos nuestra relación con el alcohol. A veces, en algunos casos, puede que este sea el elemento que te ayude a resolver el acertijo en tu cabeza. Darte cuenta de las repercusiones que tiene el consumo de esta sustancia en las personas que te rodean y que más amas. Y una de estas consecuencias también podría ser el quedarte solo. En muchos casos, tu familia y tu círculo de apoyo simplemente se cansa de apoyarte y se cansa de luchar con esta situación y se alejan.
Vamos ahora a continuar recordando y analizando algunos puntos de la entrevista con la nutricionista Alejandra Arriola. Pues me encanta que hayas tocado ese tema del vino tinto. Es súper común que vengan aquí diciéndome, me tomo 1 o 2 copas de vino al día porque es bueno, es sano. Y en realidad, pues hay una verdad en eso, que los antioxidantes que contiene el vino por la uva roja, que son polifenoles, ¿verdad? Y resveratrol, definitivamente son excelentes antioxidantes, ayudan a desinflamar, mejoran la salud del cerebro, mejoran la salud cardiovascular. El problema es que al combinarlo con alcohol, prácticamente empatamos, se podría decir. Porque entonces ahí tenemos el riesgo de algunas enfermedades como ciertos tipos de cáncer, también hipertensión, daño hepático. Entonces sí, nos está aportando ciertos beneficios, pero al mismo tiempo nos está aportando cosas negativas para la salud. Entonces ahí preferiría 1000 veces que tengamos un consumo de estos antioxidantes, pero de otra fuente. Por ejemplo, de frutos secos, de arándanos, de la uva roja incluso, por ejemplo, chocolate, moras y todas las frutas que sean de color rojo, ¿verdad? Entonces, en realidad poner en una balanza, me va a servir más los antioxidantes que el alcohol. Por supuesto, en realidad lo principal es el tema del hígado. Existe una degradación de alcohol en el hígado, entonces esto va a generar ciertos productos tóxicos. Estos van a interferir prácticamente en el metabolismo de grasas, que ayuda a acumular más grasas en el hígado y también en nuestro tejido adiposo, que es la forma como se va a acumular. Nos afecta en la absorción e inhibición de ciertas vitaminas y minerales, llevando a largo plazo, pues en realidad una desnutrición. Y también tenemos problema con la glucosa. Cuando nosotros consumimos alcohol, ya no logra el hígado mantener ese nivel de glucosa, que es el que nos ayuda a mantenernos sanos, ¿verdad? Y eso hace que podamos tener hipoglicemias, que baja mucho el azúcar. O a largo plazo también nos puede llevar a una resistencia a la insulina. Pues definitivamente que sí afecta. Ya a largo plazo eso va a tener repercusiones. Para empezar, el sistema inmune se da en base a la microbiota intestinal. Entonces, si la dañamos, va a ser un problema porque vamos a empezar a tener problemas de enfermedades que ni siquiera sabemos por qué, a causa de que nuestra microbiota tiene problemas. Lo mismo que nos va a llevar a no absorber nutrientes. No solo el consumo de alcohol hace que no los absorbamos, sino que ya una vez la microbiota dañada absorbe mucho menos nutrientes, entonces vamos a empezar a tener unas deficiencias nutricionales que pueden llegar a provocarnos daños graves. Así que mi recomendación es: anímate a dejarlo, trata de hacer el cambio, vale la pena. Y en realidad tenemos muy normalizado el consumo de alcohol, pero no es sano. Y quiero dejarlo bien claro, no es sano el consumo de alcohol diario. En realidad es una toxina. Hay cierta situación súper importante en el proceso. Entra el alcohol y en el hígado estamos tratando de degradarlo con ciertas enzimas. Al hacer este proceso de degradación del alcohol, lo que se produce son toxinas, ¿verdad? Que en alta cantidad van a ser tóxicas para el cuerpo. Entonces es donde empezamos a luchar poquito a poco por irlas eliminando. Cuando el cuerpo no logra eliminarlas, es donde empezamos con problemas de oxidar células, que en traducción sería cáncer. Es increíble, pero lo he visto en la mayoría de mis pacientes que vienen con una vida sedentaria. Al agregar ejercicio a su vida, no importa que sea un ejercicio súper extenuante, donde vaya al gimnasio 2 horas todos los días, pero con que salgan a hacer una caminata de 30 minutos, 3, 4 veces a la semana, cambia por completo la forma en la que liberemos el estrés, la forma en la que tomemos decisiones para organizarnos, en la que logremos incluso contestarle a las personas porque no estamos irritados por los altos niveles de estrés, ¿verdad? Porque al final el alcohol lo que nos va a dar a largo plazo van a ser picos de ansiedad, ¿verdad? Irritabilidad. Entonces a largo plazo, tal vez ahorita yo bebo una copa de vino, voy a estar relajada a la siguiente hora, pero si yo lo tomo todos los días, seguramente en un mes voy a estar súper irritada y con picos de ansiedad. Entonces a largo plazo no voy a liberar ese estrés que necesito liberar. Y para mí, en mi experiencia, la mejor manera es el ejercicio. Por supuesto, tiene que ir siempre combinado con descanso. Wow.
Pues fue revelador escuchar en las palabras de Ale, una nutricionista con una gran trayectoria, cómo estamos tan equivocados acerca del alcohol en nuestro cuerpo. De esta entrevista, personalmente pude concluir que esta sustancia es netamente tóxica, sin importar incluso las propiedades que le acompañen, como en el caso de el vino, por ejemplo, ¿verdad? Que como bien lo mencionaba Ale, el contenido de alcohol simplemente contrarresta cualquier beneficio que tu bebida parezca tener. Otra cuestión muy importante a entender sobre nuestro cuerpo y el alcohol es que destruye completamente la microbiota en tu cuerpo. Les diré que personalmente, antes de ir a consulta con Ale, mi digestión era un desastre. No fue sino hasta el momento en el que comencé a cuidar de mi microbiota intestinal a través de probióticos y el poder de algunos lácteos fermentados, como el yogurt, que logré recuperar mi digestión normal después de algún tiempo. Otro punto importantísimo de esta entrevista es la observación que nos hace Ale sobre la cantidad tolerable de alcohol en nuestro cuerpo, que es un máximo de un par de bebidas, un par de veces al mes. No es una bebida al día, no varias bebidas el fin de semana. De 1 a 2 bebidas, un máximo de 2 veces al mes. ¿Lo escuchaste bien? Puede que te estés pasando de la raya por un montón. A continuación, vamos a abordar otra perspectiva muchísimo más estructural y fundamental en compañía de los pediatras doctores Mau. Bueno, sí es una pregunta como muy compleja, ¿verdad? Y para responderla en sí, habría que tener como ciertas pautas de en sí el metabolismo del alcohol. Entonces, el principal órgano que se encarga de metabolizar el alcohol, ¿verdad? Que es en forma de etanol, sería en el hígado, ¿verdad? Entonces, ahí se da un proceso que nosotros le llamamos una oxidación. Entonces, la enzima principal que tenemos que tomar mucha atención en esto, porque de esto va a depender en sí si involucra el gen o no, ¿verdad? Entonces, la enzima principal o el primer paso, ¿verdad? Es dado por la enzima alcohol deshidrogenasa, ¿verdad? Ujú. Entonces, ya hablando directamente de los genes como per se, tenemos dos genes principales, el ADH1B y el ALDH2. Entonces, esto codifican las enzimas que habíamos mencionado anteriormente, de ahí la importancia de por qué les hablé, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay algunas variaciones en la ADH1B que favorecen el metabolismo del alcohol, es decir, de que hacen que se metabolice más rápido. Entonces, al metabolizarse más rápido, tenemos menos efectos, ¿verdad? O menos síntomas del consumo del alcohol. Entonces, esto lo siente la persona como, no me está haciendo nada el alcohol, puedo seguir tomando, ¿verdad? Entonces, toma, toma y toma. Entonces, experimenta menos síntomas adversos del consumo de alcohol. Entonces, sigue consumiendo y experimenta los otros efectos a nivel cerebral, ¿verdad? De dopamina y de endorfinas. Entonces siente la sensación placentera con muy pocos síntomas, ¿verdad? Si tiene una alteración en este gen. Sí, en tu caso podemos ver de que probablemente si hay algún factor genético en la metabolización más rápida del alcohol, ¿verdad? De que se alcanzan niveles más placenteros y sin tener efectos adversos, ¿verdad? Como habíamos visto por una función más acelerada de la enzima alcohol deshidrogenasa. Pero en sí puede haber un factor genético, se tendrían que hacer en sí estudios y por lo general los estudios genéticos de este nivel sí son como muy difíciles de lograr porque esta adicción, digamos, no depende solo de los genes, porque lo del gen está, ¿verdad? Puede haber de que sí tiene alteración de la función de la enzima, pero lo que hayamos visto que también tiene que ver mucho el entorno familiar, el ambiente psicosocial, de cómo se desarrolla el paciente, ¿verdad? Dentro de su entorno, de su círculo. Entonces sí tenemos el factor genético, pero hay que tener en cuenta de cómo fue en tu caso, la dinámica familiar. Ujú. Porque si ya se ve de que era de familia, de abuelos, padres tomando, ¿verdad? El niño ya lo ve en la dinámica familiar de que yo veo a mi abuelito, veo a mi papá que toman alcohol y no les pasa nada.
Están tomando cervezas, no les pasa nada. Entonces, el niño, siendo niño, le da curiosidad. Entonces, en ocasiones se encuentra alguna botella medio vacía y por curiosidad prueba, ¿verdad? Pero es porque lo tiene a la mano. Según cómo se da la dinámica familiar, siempre hay alcohol disponible, él tiene curiosidad y lo puede probar. Entonces, no es de que el gen vaya a determinar 100% el proceso, ¿verdad? Sino que también influye la educación, el entorno del niño, de cómo fue criado, de que si le explicaron bien, ¿verdad? Las consecuencias del consumo temprano de alcohol, ¿verdad? Entonces, y sí tiene que ver un poco de genética, pero en este caso no lo determina. Por ejemplo, no es como síndrome de Down, por ejemplo, que está determinado por la genética, sino que sí es genética y un poquito del ambiente psicosocial, de cómo se desenvuelve, ¿verdad? Y cómo es esta dinámica en la familia, ¿verdad? Que es lo que puede llegar a determinar o no, ¿verdad? Si va a ser más propenso al consumo de alcohol. Tenemos que tener en cuenta de que el cerebro continúa su desarrollo incluso hasta los 25 años. Puede diferir un poquito entre hombres, mujeres, ¿verdad? Las mujeres por lo general tienden a tener su maduración cerebral al completo unos 2 años antes que el hombre, ¿verdad? Pero en sí es importante mencionar esto porque tenemos que tener en cuenta de que aún no está maduro el cerebro del adolescente. Entonces, se da un proceso de nuevas conexiones neuronales. Se eliminan unas, ¿verdad? Que son unas conexiones neuronales débiles que ya no se usan y se reemplazan por otras conexiones neuronales más fuertes y funcionales en sí para tener en todo el desarrollo al 100% del cerebro. Entonces, es un proceso vital, ¿verdad? A esta edad. Y si le sumamos el alcohol, ¿verdad? Podría en sí afectar partes del cerebro, como por ejemplo la corteza prefrontal, que es en sí la responsable de la toma de decisiones, es lo que nos da a nosotros como nuestro autocontrol y juicio. El área prefrontal es como lo que nos diferencia un poquito más de los animales, de que tomar decisiones siempre pensando antes de, ¿verdad? Y también puede llegar a afectar el hipocampo, que es otra región del cerebro donde que es muy importante para la memoria y el aprendizaje. Sí es importante que como padres tomen ese papel de no solo proveerles los recursos que necesitan, sino también escucharlos, ¿verdad? O sea, ponerse a dialogar con ellos, hablar de consecuencias reales, no solo los morales, los efectos físicos que ya mencionamos, los efectos mentales, los efectos sociales, que todo esto puede implicar y que aumenta. O sea, es súper importante que, digamos, las causas de muerte en adultos jóvenes y adolescentes son estas tres que es lo de accidentes automovilísticos, ya sea que el joven o adolescente esté involucrado porque él es el que tuvo el accidente o porque está dentro de un automóvil o en una moto, digamos, de otra persona que está manejando que está bajo efectos del alcohol. O sea, eso es una de las causas de muertes más frecuentes en en adultos jóvenes y adolescentes. E incluso en niños, ¿verdad? Se ha visto que los niños también fallecen por accidentes automovilísticos causados por adultos que no fueron responsables, ¿verdad? También esto de que aumentan el riesgo de suicidios, el riesgo de generar peleas o accidentes con otras personas. Es importante aclararlo. Por ejemplo, si hay alguna noticia o algo, decirles, miren, esta noticia es real y pues yo, o sea, pero obviamente ver en qué momento se le puede hablar, tampoco así como muy chiquitito y decir, y enseñar una noticia así horrible, ¿verdad? O sea, hay que saber en qué momento hablarlo y en qué momento el niño joven, adolescente o adulto joven está listo para hablar de estos temas también, ¿verdad? Pero sí es importante tocarlos y explicarles la realidad. O sea, hablar claro la situación, ¿verdad? Contar con la experiencia de estos dos amigos y pediatras en los micrófonos de Ponete Vivo fue muy revelador.
Les diré que durante algún tiempo pensé que la genética no influía en el desarrollo de adicciones o la dependencia al alcohol más puntualmente, y me hice completamente responsable de cómo desarrollé una adicción a esta sustancia. Sin embargo, gracias a la participación de los doctores Mau, pude comprender que sí hay un factor genético. Pero como bien nos contaban ellos, es simplemente uno de varios factores que influyen. Si bien como nos comentaban, la función de la enzima alcohol deshidrogenasa puede ser más eficiente en mi cuerpo y en mi sistema y en mi hígado, dado a que ya existía esta predisposición genética en mi ascendencia, o sea, dado que mi papá y que su papá y que su abuelo consumían alcohol de manera compulsiva y desordenada, pues esto sí afectó mi propensión a desarrollar una adicción a esta sustancia. Sin embargo, pues como bien nos aclararon los doctores a lo largo de esta entrevista, la genética no es una condena. La crianza y la manera en la que expones a tus hijos a esta sustancia define por completo la relación que van a desarrollar con la misma. Otro de los puntos muy importantes que nos aclaraba el doctor Mauricio a lo largo de la entrevista es que dado que el alcohol es una toxina, el cuerpo y puntualmente también el sistema inmunológico gastan recursos en eliminar esta toxina del cuerpo, con lo que quedamos expuestos a virus, bacterias e infecciones más constantemente. Y pues por último vamos a revisar una historia que fue crucial para mí. Lograr descubrir que podemos formular una nueva persona e identidad de manera sostenible fue algo que cambió totalmente mi vida. Se los voy a resumir en que por el lado de la psicología analítica, que es una corriente psicológica cuyo máximo exponente fue Carl Jung, y pues podríamos decir que se trata básicamente de modelos de conducta. Modelos que idealizamos e imitamos para darle sentido a nuestra realidad y a nuestras vidas. Nunca tuve educación formal sobre psicología analítica o conductismo más que investigaciones propias directamente en Google. Pero sí comprendí que la propuesta de la psicología analítica era entender los modelos de conducta que nos han formado como adultos para poder integrarlo con nuevos modelos de conducta que nos favorezcan más. Y uno de los conflictos más grandes que tuve es que siempre fui una persona simpática y amigable. Y esto chocaba mucho con los modelos de conducta que yo había observado hasta ese momento, que me llamaban la atención como personas más serias y más asertivas en la vida. Hasta que pues gracias a este primo y tío que estuvieron de visita conmigo durante algún tiempo, pude entender que ambos modelos de conducta podían coexistir. Yo podía ser esa persona responsable, organizada y asertiva cuando debía serlo, como mi primo Andy y su papá, que pues en esa ocasión que estaban de visita precisamente, iban tras una meta que era ayudar a mi primo a aprobar esos exámenes, por lo que pues podían ser muy enfocados. Sin embargo, cuando mi primo pues ya no tenía que estudiar ni ejercitarse durante el día o entrenar, nos sentábamos un rato a platicar y me daba cuenta que volvía a ser el mismo de antes. El mismo Andy relajadísimo y súper chistoso y muy poco serio que era siempre conmigo. Entonces, gracias a estos dos individuos, en ese momento yo logré integrar mi sombra, por así llamarle, a mi lado oscuro con ese nuevo modelo de conducta heroico que quería adoptar. Ese héroe que tomaba acción cuando era necesario, que podía ser serio y muy enfocado cuando era necesario. Nunca había visto un modelo de conducta masculino así en mi vida. Y como les digo, pues si bien anteriormente pues yo ya había convivido con mis primos y con mi tío, fueron eventos muy diferentes a los que yo experimenté con ellos dos en esa ocasión puntualmente. Y gracias a mi primo Andy y mi tío, pude comenzar a ser la persona que realmente quería ser. Pero ¿y qué pasó con el conductismo? ¿Dónde lo dejamos? Pues el conductismo es otra corriente psicológica cuyo máximo exponente fue un psicólogo estadounidense también de apellido Skinner, y el conductismo es muchísimo más práctico porque entiende al ser humano como un mamífero más. Un mamífero cuya conducta puede condicionarse a través de meros refuerzos y castigos. Y si bien puede sonar muy cuadrada esta teoría, a mí personalmente me funcionó de maravilla. Y me enfoqué principalmente en aplicarme castigos cada vez que quería irme de parranda.
cada vez que no podía apegarme a este personaje heroico que me proponían mi primo y su papá. Cada vez que quería perder el enfoque e irme de parranda, me castigaba mentalmente para recuperar el camino hacia mis objetivos, que era dejar de beber tan compulsivamente y de perderlo todo por el alcohol y por las fiestas. Y pues, ¿qué castigos eran los que yo me aplicaba a mí mismo? Se estarán preguntando a este punto. Pues para esto quisiera yo contarles un poquito de un personajazo que conocí en redes sociales. Se llama Alex Hormozi. Es un coach estadounidense, empresario y persona de influencia que propone utilizar las malas experiencias y la humillación que has pasado anteriormente en tu vida como el principal motivador para lograr tus objetivos. Y parafraseando más o menos lo que dice Alex, es algo así como, si te falta motivación, entonces castígate recordándote cómo te hace sentir la falta de control sobre ti mismo. Y pues cada vez que yo quería irme huyendo de parranda y a ponerme borrachísimo con mis amigos, traía a mi mente esa sensación de vacío y de malestar tan grande que me quedaba después de una noche de fiesta y descontrol. Así que a este punto, una vez más, me llené de libros en mis materias favoritas y comencé a ejercitarme en mi casa, junto con mi primo y con mi tío. Y cada vez que me picaba el bichito del alcohol, me agarraba un libro y me sentaba a leer 2 horas, o incluso más, porque yo sabía que una fiesta pues podía durar horas de horas, amanecer de fiesta de hecho. Y pues gracias al entrenamiento físico constante y a todos estos libros que me hacían compañía, pues poco a poco comencé a sentirme más cómodo con este nuevo personaje que era una persona mucho más centrada y en control de sí mismo. Así que quisiera ya ir cerrando todo esto con una frase del famosísimo William Shakespeare, que dice más o menos así: todo el mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres son simplemente actores. Todos tienen sus entradas y salidas, pero cada uno de ellos representa muchos papeles en su vida. Cuando era muy niño me gustaba mucho la actuación, y no fue sino hasta que me topé con esta cita de William Shakespeare que comprendí que simplemente estamos actuando según aprendimos a lo largo de nuestra vida. Y la psicología analítica, el conductismo y un poco de información sobre neurociencia también me ayudaron a comprender cómo la capacidad de nuestro cerebro de recablearse o neuroplasticidad nos permite integrar nuevos modelos de conducta a nuestra vida. Y si necesitas un empujoncito, aplícate algunos castigos. Date algunos premios si es necesario. Te diré, personalmente me funcionó mucho castigarme con esa sensación de vacío, de fracaso y de humillación que venía después de todo el desmadre y el alcohol. Cada vez que quería desviarme de mi agenda diaria de estudio, ejercicio y enfocarme en mis metas, reproducía esta película en mi cerebro de todas esas emociones negativas que se apoderaban de mí y no me dejaban vivir. Y negociaba conmigo mismo y me decía algo así como, bueno, ¿qué duele más? ¿Quedarte en casa y meterte esta información en la cabeza a fuerza de lectura y el dolor que representa entrenar en el gimnasio, o la sensación de vacío y fracaso que te queda después de los placeres efímeros del alcohol y la alegría de la fiesta? Así de sencillo. Y poco a poco el alcohol fue perdiendo esta negociación. Todos estamos actuando. Qué revelador fue esto para mí. Y espero que también haya sido una revelación para vos. Así que elegí la persona en la que querrás convertirte y reforzar los hábitos y conductas de este personaje con refuerzos y castigos. Así de simple. Date un mes para establecer una nueva rutina y mantenete sobre esa línea aplicándote refuerzos y castigos de ser necesario. Y de nuevo, me encantó la perspectiva de este entrenador del que les comentaba a lo largo de este episodio, que es la de aplicarte castigos psicológicos, si querés llamarle así. Recordate de todo lo que perdés cuando perdés el control. Recordate de esa resaca que te hace lamentar absolutamente todo. Te diré que personalmente aplicarme este tipo de castigos fue mucho más efectivo que darme premios o refuerzos. Así que por esta razón no fue sino hasta el final de todo este proceso en el que realmente me sentía
en control de esta nueva persona en la que me estaba convirtiendo, que me otorgué el gran premio finalmente de inscribirme a un gimnasio. Y yo sé que puedes decirme, sí, es que el gym es muy caro, esto y lo otro, pero voy a dejarte con una duda. Hace números. ¿Cuánto dinero estás gastando cada mes en darte esos gustitos que tienen que ver con fiestas y alcohol? ¿Será que si hacemos algunos recortes en ciertos malos hábitos dentro de tu presupuesto, no podés costear inscribirte a un gym para premiar tus esfuerzos y establecer un compromiso con vos mismo de asistir sin falta a un gimnasio? Te dejo la duda. Y quédate en sintonía porque se vienen episodios fuertes con grandes invitados con quienes abordamos soluciones de raíz con la ciencia de la adictología, espiritualidad y disciplinas ancestrales como lo son la medicina maya y la medicina ayurveda. Vamos a aprender sobre herramientas psiquiátricas y espirituales, así como a usar la respiración y la meditación para manejar la ansiedad durante la abstinencia. Así que no te perdás de los episodios que se vienen porque apenas estamos arrancando motores. Gracias por estar presente. Gracias por acompañarnos en este episodio. Ponete vivo y recordá suscribirte en nuestro canal en YouTube, donde vas a encontrar contenido exclusivo, entrevistas completas y mucho más. También puedes seguirnos en Spotify o en tu plataforma favorita. Tu apoyo nos ayuda a crecer para seguir compartiendo historias reales y enriquecer nuestras vidas con la participación de profesionales excepcionales. ¡Hasta la próxima!